Muy buenas tardes, iniciamos un mes patrio. Seguramente has escuchado hablar de las conductas regresivas de los niños. ¿Qué es una conducta regresiva? Es un comportamiento que tu hijo ya había superado y que de pronto vuelve a presentar, y que es un comportamiento que no tiene nada de anormal mientras era más pequeño, pero que en la medida en la que va creciendo, va madurando, lo va superando, y que en alguna medida nos significa que nos está queriendo decir algo. Porque los niños no siempre tienen las palabras correctas para expresar lo que sienten o lo que necesitan. Y de pronto pueden requerir una atención emocional y lo muestran a través de ciertos comportamientos. Ejemplos pueden ser volver a mojar la cama, chuparse el dedo, pedir ser cargado constantemente cuando ya no era parte de sus comportamientos. Y lo que está buscando es seguridad emocional. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque recurren a este tipo de comportamientos regresivos, ¿no? Se regresan cuando se pueden sentir inseguros o estresados, y es una manera de buscar consuelo. Y aquí la parte clave es esta: sentirse consolados en algo que les es conocido, intentando recuperar esa sensación de protección que sentían cuando ellos eran más pequeñitos. ¿Cómo necesitas abordarlo? Bueno, primero hay que tratar de explorar si no vivieron alguna situación compleja que no saben cómo contarla. A veces necesitamos preguntar un poco en la escuela si pasó alguna cosa, pero para eso tenemos que brindar un espacio de seguridad. Entonces, dedícale un poco de tiempo a estar presente emocionalmente, asegurándole que estás ahí para él, para ella. Mantén la calma, no regañes por eso, no castigues por esos comportamientos. Aborda el tema con empatía, dile que estás ahí, que entiendes y que qué está pasando, qué siente. Y crea rutinas que sean consistentes para ayudarle a tu hijo o hija a sentirse más seguro, menos ansioso, y poder crear ambientes en donde tu hijo o tu hija te pueda ir contando qué fue lo que pasó o qué ya no le gusta que suceda, de tal manera que pueda saber si se derivó de alguna situación en particular o si simplemente es un pequeño regreso en su desarrollo y va a volver a tomar vuelo y va a seguir su desarrollo de manera natural. Yo no conozco hasta la fecha ningún padre de familia que no desee que sus hijos sean independientes. No los conozco. Sin embargo, es curioso cómo podemos tener esa intención educativa y por el otro lado vestirlos, ayudarles con la tarea, cargarlos, hacer las cosas por ellos, ponerles la pijama, bañarlos. Y la pregunta es, ¿cómo va a aprender tu hijo a ser independiente si tú te encargas de hacer por ellos la mayoría de las cosas? ¿No? Recoges el regadero que dejaron, les haces, les solucionas sus conflictos, vas a la escuela a regañar a los maestros, a la dirección y a ponerte al tú por tú con todo el mundo si se tomaron la atribución de corregir a tu hijo porque se portó mal. ¿De dónde van a aprender tus hijos la independencia? Y fíjense que la independencia le enseña a tus hijos muchas cosas. Le va a enseñar a pensar por sí mismos, a ser autosuficientes. Y ser autosuficientes es todo un tema del que vamos a hablar también. Y les enseña a asumir responsabilidades en la vida.
Así es que de pronto parece que ser independiente implica irlos acompañando, pero irlos soltando, caminar junto a ellos, pero haciendo que ellos hagan. Así es que pregúntate, ¿qué tanto caminas junto a tus hijos o qué tanto lo que haces es cargarlos? Porque por ahí puedes encontrar algunas de las respuestas de por qué de pronto nos topamos con hijos que son, en el lenguaje cotidiano, unos buenos para nada. ¿Les ha pasado que hay personas que nos chupan la energía terriblemente y decimos, ay no, es que, ¿cómo puede ser? Y en cambio hay personas que estamos con ellas y salimos revitalizados. Como que hasta da gusto y salimos con energía, nos sentimos recargados. En fin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas personas que nos drenan? Hay muchas razones. No todos aquellos que decimos, híjole, me chupó toda la energía que traía, es por la misma razón. A veces tiene que ver con la energía que la persona emana. Hay personas con una energía muy negativa, muy tóxica. A veces tiene que ver con los niveles de compatibilidad. Personas con las que compartes intereses, valores, que tienes perspectivas similares, que te hace sentir que estás más conectada con esa gente y puedes establecer una relación más fácilmente. Y entonces como que toda la conversación fluye. Hay personas con las que te atoras todo el tiempo, ¿no? Estás hablando y como que todos los temas acaban siendo temas rasposos y no sabes ni por qué, porque ni siquiera son temas personales. A veces tiene que ver con el estilo de comunicación, ¿no? Hay personas con las que se fluye y como que sientes que te entiendes y que dices, es que parece que nos conocemos de toda la vida. Hay personas con las que la historia de vida y las experiencias parecen ser compatibles y todo fluye. Y hay otras con las que tienen características de personas con las que tuvimos experiencias negativas previamente. Y esa persona tiene características similares y de pronto algo nos mueve y ya de entrada generamos una predisposición negativa hacia esa persona, cuando esa persona ni la debe ni la teme, pero de alguna manera nos recuerda a alguien que en ese momento podemos no tenerlo claro, pero cuando ya nos detenemos decimos, ¿sabes qué? Ya sé, me recuerda a fulanito o a fulanita de tal con la que en algún momento de tu vida tuviste una experiencia desafortunada. Y lo cierto es que ¿hay química o no hay química? Hay que aprender a detectarlo, sobre todo cuando esa persona va a ser parte de tu familia política, por ejemplo, cuando esa persona es tu jefe o tu jefa y te vas a ver en la necesidad de seguir interactuando. Resuélvelo, porque hay personas que simplemente podemos no volver a ver en la vida, pero hay personas que incluso trabajarlo te va a hacer crecer como ser humano. Fíjense que hay un tema siempre en la independencia de padres e hijos, sobre todo cuando los hijos se hacen adultos, se casan, hacen sus vidas o simplemente se independizan, porque no todos los adultos se casan, pero empiezan su propio proyecto de vida y de pronto pues ya no visitan a los padres como los padres esperarían o como las costumbres culturales lo marcarían, y de pronto hay muchas razones por las que se reacomodan o se reajustan
la interacción entre los padres y los hijos adultos. Y en culturas como la nuestra, de pronto somos muy duros al cuestionar qué tanta distancia puede llegar a haber entre un hijo adulto y sus padres. A veces se explica por la distancia geográfica, ¿no? En donde si un hijo por cuestiones de trabajo se fue a vivir a otra ciudad, bueno, pues si hay tierra de por medio, bueno, pues se entiende que el hijo o la hija no esté tan cerca y no visite tanto, pero a veces pues hay compromisos personales como el trabajo, estudios, responsabilidades de familia, ¿no? De la familia política, con la que no se visita tanto a los padres. Y como que por ahí no hay tanto conflicto, se llega a entender. Pero a veces tiene que ver también con conflictos y dificultades no resueltas, que en alguna medida empieza a generar situaciones de tensión. De entrada, los padres deben de ir entendiendo que los hijos pueden ir generando una distancia y no estar tan apegados. Y los padres, una vez que los hijos se van de casa y generan su propio proyecto de vida, tienen que ir entendiendo que deben de tener un proyecto de vida personal más allá del proyecto de los hijos, porque de lo contrario empiezan a quedarse muy solos y empieza a haber todo un proceso muy complicado de culpabilidad en relación a hacer sentir mal a los hijos por no estar presentes como deberían en la vida de estos. Y empiezan a surgir procesos de manipulación que vuelven muy compleja la vida de estos hijos adultos. Y en culturas como la nuestra, esto puede llegar a ser incluso enfermizo, en el que los hijos se sienten con culpa por vivir su propia vida, los padres se sienten abandonados, y ese punto medio en donde cómo generamos un proyecto de vida nuevo, en donde sí estoy pendiente de mis padres, y esa línea que divide entre hasta dónde puedo hacer una vida propia, estando pendiente de mis padres, pero generando un proyecto de vida personal. ¿Tú lo tienes claro? Una de las situaciones más complejas que se pueden dar es confundir amor con abuso emocional. Hay una canción de Rosana, esta cantante española, que tiene una frase que dice: porque el amor se equivoca. Y sí, el amor se equivoca. Nos encanta idealizar el amor y volverlo mágico y pensar que todo lo que puede hacerse en nombre del amor siempre va a estar bien decidido, va a ser perfecto. Y la realidad es que no. A veces es confuso. Y no basta. Con el amor no basta, lo hemos repetido millones de veces aquí en el programa. Y no saben con qué frecuencia en la vida se pueden dar situaciones muy complejas alrededor del amor. Tan es así que se puede perdurar en una relación en donde se lastima a la persona. El apego al trauma ocurre cuando dos personas se enfrentan juntas a situaciones crecientes, intensas, peligrosas y aterradoras. En situaciones en donde el abuso se alterna con el amor y la pareja abusiva se vuelve dura, ruda, violenta, pero, y aquí es donde está la clave, alterna ese comportamiento con amor y con bondad.
Y la pareja que experimenta esta alternancia tiende a aferrarse a esta pequeña dosis de bondad que se da de repente. Y a pesar de que puede haber un comportamiento que es abrumadoramente cruel y abusivo por parte de la pareja, tiende a sobreestimar esos pedacitos de bondad y de amor que recibe. Y eso puede pasar mucho. Y pasa en parejas muy jóvenes, en noviazgos de personas muy jóvenes, pero también en personas que llevan muchos años en relaciones violentas. Así es que vamos a estar platicando de eso en estos próximos días. Y si tú empiezas a identificarte con algo de esto que te estoy diciendo, te va a interesar. Tengo un adolescente en el que me ha costado mucho que estudie, porque desde que entró a la secundaria, pues él ha tenido amistades, no digamos que muy malas, pero sí que lo distraen. Yo he tenido la necesidad de salir a trabajar. Mi esposo se ha quedado en casa, pero creo que le ha faltado mano dura a mi marido para poderlo tener, digamos, con tareas, con que obedezca en lo que le hemos pedido en casa. He hablado de 1000 formas con él para que le eche ganas, porque yo tengo la necesidad de salir a trabajar, puesto que mi esposo no trabaja. No ha encontrado trabajo él. Entonces, trato de que mi hijo me entienda la necesidad que tenemos y que él debe de estudiar por su futuro, pero él no lo ve así, o él me dice que sí en el momento y después cambia. Yo salgo muy temprano, regreso muy tarde, tiene a sus amistades, aunque yo se las prohíba sirviendo, le dejo obligaciones en casa y no las hace. No sé cómo hablar con él, de verdad que me desespero, llego en la tarde y trato de entender que es adolescente, pero él también, pues digo, te tiene que entender que tiene obligaciones tanto en la escuela como en casa para ayudarnos, ¿no? En efecto, mira, el tema creo que aquí es no tanto que hablar con él, creo que tiene que empezar a pagar ciertas consecuencias por no estar cumpliendo con esto. Se vuelve complicado cuando tu esposo no está cooperando con la parte que le toca, al ser el que está ahí haciendo presencia. Yo te diría, habría que restringirle cuestiones sobre las cuales pudieras tener cierto control. Me imagino que tiene celular. Bueno, pues llévate el teléfono celular y dile que está confiscado hasta que él no cumpla con las obligaciones que tiene que cumplir, y que si él no responde con las obligaciones con la escuela y demás, pues esto va a ser parte de la forma en la que tú vas a estar midiendo esta circunstancia. Ahora, eso en función de, con hablar no se logran grandes cosas, hay que tener consecuencias, por una parte. Pero también hay que hacer una valoración completa de la visión de contexto. Esto era algo para lo cual la escuela, él no era muy bueno, y lo único que ha pasado es que en la medida en la que ha aumentado la dificultad académica y además la adolescencia, esto se fue incrementando, o él era muy bueno para la escuela y solamente se nos complicó todo el asunto con la adolescencia. Porque si esto había venido siendo una medio queja, pero ahí la llevaban, y con la adolescencia y la dificultad de la secundaria se complicó, quizás lo que hemos venido teniendo es una situación que él venía pues pudiendo disimular, pero traíamos un problema de aprendizaje por ahí que se fue volviendo más complejo, y que hoy, con todas las distracciones que genera la adolescencia, bueno, pues el tema se vuelve mucho más complicado. Pero si no fue así, y siempre fue un buen alumno, y el tema se está dando ahorita, pues sí, claramente lo que necesitamos son consecuencias bien establecidas, en donde puedas tú tener control
Y eso, bueno, pues tiene que ser de largo plazo y es confiscando aquello, y normalmente el celular es esa gran herramienta que genera que a los chavos les importe. Recuerden que muchos cometemos el error de pensar que el problema está en nuestros hijos y que la solución está en que nuestros hijos cambien, pero en realidad está en nosotros como papás, como adultos, que modifiquemos comportamientos para que la educación se lleve a cabo como debe de ser. Así es que a poner nuestro empeño ahí. Espero que tengan una extraordinaria tarde, que tengamos una muy buena semana, que la empecemos con el pie derecho y nos escuchamos mañana aquí en Más de Chayo Contigo. Hasta mañana. Audiocentro.